parece muy interesante que sus personajes tienen que ver con el vínculo, ¿no?, más íntimo que tiene Nahir, que quizás uno desde afuera, digamos, al menos siguiendo todo lo que fue los medios y demás, no estaba tan metido en lo que era la intimidad. Quería saber cómo fue en cada caso desarrollar este vínculo desde la interpretación. Bueno, de alguna manera nosotros nos abocamos a la estructura familiar y trabajamos mucho previamente sobre eso porque nos pareció de lo más interesante, de lo más inquietante y de lo más enigmático que tiene esta historia, porque la cara visible estaba en las entrevistas y demás, pero había que reproducir esta familia, este esquema, y fue muy lindo. Bueno, hubo como una investigación primero de la producción sobre el guión y sobre la historia real, conociendo a los personajes reales, contemporáneos, y después un trabajo de equipo donde empezamos a ver como qué cuerda manejaba cada uno, ¿no? A mí me gusta decir, yo soy el rulemán de esta historia, ella es la rueda, ella es el volante, y entre todos hacemos un auto, un carro, ¿no? Entonces, de alguna manera fue esa la construcción. Y Mónica, en tu caso. Sí, sí, un poco, bueno, parte de este trabajo, sí, como el entramado familiar, ¿no? Y generar una atmósfera que contenga a estos personajes, que son personas en la vida real, y los vínculos de los roles, ¿no? Con el hijo, pero también pensaba que se dio muy orgánicamente, que el guión en eso era muy enriquecedor, pero también se logró una atmósfera que después pasaba que cuando uno de los personajes salía de la escena, realmente había algo orgánico y dinámico que pasaba, que los roles estaban. Con esto quiero decir, en el personaje del padre, cuando salía del vínculo de la madre e hija, pasaba otra cosa. Los personajes respiraban diferente. Y esto Claro, me parece... se modificaban los conjuntos, como pasa ¿no? en las familias, ¿no? Y me parece que eso es por un trabajo previo que se logró, de mucho ensayo, y que después cuando la cámara se prendía, estaba ese trabajo ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Mencionabas igual vos al principio un poquito esto de la investigación previa antes de encarar una propuesta de estas características. ¿Hubo algo puntual? Por ejemplo, Valentina decía que ya había visto un montón de veces la entrevista con Mariana Fabiani, de Nahir y Mariana. ¿Ustedes tuvieron algo, se aferraron a algún tipo de material específico para trabajar la historia? Bueno, es algo que suele pasar, ¿viste? Que uno Sí, necesita algo para anclarse o una forma de decir, o un diálogo, una palabra. En mi caso, en personaje no había mucho material. Y algo que me servía a mí para volver siempre a esta corporalidad era una entrevista que había visto con el marido, donde era una voz muy silenciada. Entonces me pareció que me agarraba de ahí, con una voz silenciada, y siempre volvía a ver el video mismo ahí mientras trabajaba. ¿Me sirvió? Sí, yo un poco lo mismo. Yo esa misma entrevista la Sí, vi, ¿no? y es donde tomé un poco lo que los actores podemos tomar, que es la actitud corporal, el tipo de vinculación y ese tipo de cosas. Después el resto es lo que está escrito y lo que estamos, esto que te decía, lo que estamos tramando para que esta familia encaje uno con el otro. Y me parece que por ahí una pequeña pista te da la revelación de por dónde va esa familia, y así lo compuse, así lo compusimos creo todos un poco, y cerramos este esquema familiar que hacemos alrededor de Nahir.